vives en la zona de confort, no sales de allí. Cuando realmente sientes el golpe duro, ahí es donde tú y yo aprendemos más. Y Moisés tuvo que abandonar todo. Tuvo que abandonar el palacio, tuvo que abandonar todo lo que le ofrecían a él, abandonó y fue al desierto a parar, como un pastor de él. Ahora, allí Dios lo estaba preparando, Dios le había llamado, Moisés aceptó el llamado. Sin embargo, Moisés también, como seres humanos, cuando alguien nos dice, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, te vamos a poner aquí, muchas de las veces nosotros no sentimos esa preparación que debemos tener. Pero en el nombre de Jesús te digo, para las cosas de Dios siempre hay que estar allí. No importa si nosotros no sepamos hablar. Moisés era tartamudo. Moisés le dijo al Señor, Señor, ¿cómo es que tú me vas a elegir a mí si yo ni puedo hablar? ¿Cómo yo voy a pararme delante del faraón y decir, no, que deje a mi pueblo? ¿Por qué tienes que elegirme a mí? En la vida tú te vas a dar cuenta, queridos hermanos, que Dios te va a elegir a ti. Y si esta noche estás aquí es porque Él te ha elegido. Es porque Dios te ha traído aquí. Y te ha traído porque Dios tiene un propósito especial para ti. Por eso tú y yo hemos sido creados con propósito. Y el propósito de Dios es que tú y yo podamos vivir eternamente y para siempre. Amén. Amén. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es restablecer esa relación que tuvo Adán y Eva con Dios, de poder conversar con Dios, de poder conocer con Dios. Eso es el propósito de Dios que quiere para nuestras vidas. Restablecer, una vez más, así como en el antiguo Edén, así nuevamente querer que tú y yo podamos conversar con Jesús como normalmente lo hacemos ahora con nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, el esposo, la esposa, así como dialogas todos los días, así también dialogar con el Señor. Moisés fue llamado al desierto, fue preparado allí 40 años para que después Dios lo utilizara y pueda librar al pueblo de Israel. Ahora Moisés, tú te puedes preguntar, ¿no? ¿Moisés en algún momento se imaginó librar al pueblo de Israel? Ni siquiera pasó por su cabeza. Ahora te pregunto, tal vez no fueron sus planes de Moisés vivir esa vida. No fue el propósito que él tenía para su vida. Pero, ¿de quién fue ese propósito? De Dios. Ahora tú te pones a pensar y puedes decir, ¿no? Tu propósito es tal vez estudiar una carrera universitaria. Tu propósito es ser un padre ejemplar. Tu propósito, tu meta es ser una madre especial, ¿no? Tu propósito es ser un niño, un joven, un adolescente obediente, un joven que guarda la palabra de Dios. Pero ¿cuál será el propósito de Dios en tu vida? Moisés aceptó el llamado de Dios. Por ende aceptó el propósito de Dios en su vida. Y la historia de Moisés continúa diciendo, ¿no? Moisés tuvo que ir y librar al pueblo de Israel. ¿Lo logró o no lo logró? Sí. Lo sacó. ¿Estaba cumpliendo su propósito de él? Tal vez no, pero estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Y queridos hermanos, no importa si nuestros propósitos no sean logrados, pero una cosa sí sé, que cuando cumples el propósito de Dios, tus propósitos también van a ser logrados. Amén. Amén. Cuando tú y yo cumplimos el propósito de Dios, lo que Él tiene para nosotros, tu propósito de ti también va a ser alcanzado. Yo un día decidí estudiar teología, pero antes de estudiar teología ingresé para administración. Después cambié la decisión, fui a colportar 3 años y dije, no, Señor, voy a estudiar teología. Colporté 2 años y vine a la universidad a matricularme aquí a la UP1 a estudiar teología. Y cuando estaba yo matriculándome, ¿no? Fue a admisión, en ese tiempo admisión todavía existía, ahora ya muy poco ya, cada facultad matricula. ¿Quién estudia en la universidad aquí? Estudiante, ¿no?
En ese tiempo mi padre me acompañó, yo asistía a clases de la mañana y en la tarde fui a matricularme. Y cuando voy a matricularme, como yo había ingresado para administración, ingresé pero para Tarapoto. Entonces días antes yo había arreglado todos los papeles, supuestamente, ¿no? Alguien yo tuve que pagar y ya arregló todo. Yo vine a matricularme y me dice, ¿sabe qué? Tus papeles no están. Es más, tú no estás con teología, tú estás con administración. ¿Pero cómo? A ver, explíqueme una vez más, ¿no? Pueden revisar otra vez en el sistema, ¿no? Yo desesperado quería estudiar teología. Es más, ya asistí un día a clases. Y revisan, ingresan al sistema de la filial de Tarapoto y mis papeles no se habían movido, estaban ahí con administración. La persona que yo cancelé no hizo nada. ¿Qué poder hacer? Y yo puedo decir, pero Señor, mi propósito era servirte a ti, estudiar teología. Ahora, ¿qué pasó? Ese mismo día yo tuve que retornar a casa. Retorné a casa y allí mi padre me dijo, no hijo, nunca más vuelvas a la UPU. Nunca más. No regreses más. Mi papá tenía un carro, ¿no? Me dice, toma las llaves de mi carro, te voy a regalar, trabaja aquí y estudia aquí. Yo soy de Amazonas. ¿Alguien conoce Amazonas? Vago Grande. De ahí soy. Varios de Amazonas acá. Entonces mi padre dijo, no, mira, ¿sabes qué? Haz esto. Y mi vida empezó, ¿no? Y yo siempre decía, no entendía el propósito de Dios. Realmente es el propósito de Dios que yo esté aquí taxiando en un carro. Te puedes imaginar, mira, yo ya había juntado todo el dinero en el colpotaje, ya tenía todo para pagar mi año completo, mi ciclo completo al menos, y ahora que me digan que no voy a estudiar, regresar a casa, para mí era un dolor inmenso. Ese año 2010 no estudié yo. Y tuvieron que pasar muchas cosas en mi vida, ¿no? Y ahora yo me pongo a pensar en la vida de Moisés, ¿no? Moisés había nacido, primero había sido, me imagino que le contaron, ¿sabes qué, Moisés? A ti, cuando tú naciste, tuvieron que botarte en el río. Ahora Moisés entendiendo, niño y todavía no, frustrado por eso, psicológicamente tal vez afectado. Ahora lo tenía todo, pero mira, llegaste a las manos de quien creciste en un palacio. Tienes todo. No puedes renunciar a eso. Pero Moisés aceptó el llamado y tuvo que ir a parar en el desierto. Allí fue la escuela de los golpes duros para Moisés. Ahí tuvo que renunciar a todo y aceptar lo que Dios realmente lo estaba preparando, moldeando para algo mejor. Yo ahora recién comprendo por qué Dios tal vez no me dejó estudiar ese año. No permitió que yo estudie. Ahora recién lo entiendo, ¿no? Porque Dios estaba preparando mi carácter, mi vida. Estaba moldeándome. Tuvieron que pasar muchas cosas. Un día yo fui a predicar, a hacer una semana de oración y yo le dije al Señor, Señor, esta semana tiene que marcar mi vida. Si esta semana tú me vas a dar tantas personas para tus pies, sabré que tú quieres que yo vuelva a estudiar teología. Y la respuesta del Señor fue clara. Me dio más de lo que pedí. Por eso es que yo estoy aquí en esta noche. Amén. Formado ya como un pastor. Gracias a Dios. Ese es el propósito de Dios. Ahora pregúntate en esta noche, ¿cuál es el propósito de Dios que tiene para ti? Y no pienses que el propósito de Dios va a ser color de rosas. Muchas de las veces tienes que pasar momentos difíciles en tu vida. Muchas de las veces te vas a querer ahogarte en esos problemas simplemente porque no vas a entender allí. Pero una cosa quiero que recuerdes. Dios te ha creado con un propósito y su propósito es que tú puedas ser un heredero del reino de Dios. Amén. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Moisés tuvo que librar al pueblo de Israel. Sacó de las manos del faraón. Tuvo que cruzar el río en seco. Dios estaba
constantemente todos los días con él y con el pueblo. En la noche dice que cubría la nube de fuego. En el día cubría una nube para que en el desierto no se quemaran. Aún así, el pueblo de Israel fue desobediente. Aún así, el pueblo de Dios en muchas ocasiones dudó de Dios completamente. Aún así, el pueblo de Dios renegaba contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de allá? Aunque esclavos teníamos que comer, aunque esclavos teníamos agua, aunque esclavos pero teníamos carne, aunque esclavos pero ahí podíamos vivir tranquilos, aunque esclavos pero no teníamos que caminar todo el tiempo. A pesar de que la presencia de Dios los acompañaba todos los días. Te pregunto en esta noche, ¿no somos nosotros así? Cada mañana que tú despiertas, Dios te da la vida. Hay mucha gente que no despierta. Hay mucha gente que ya no despierta, pero tú despiertas. Y es porque Dios te da vida. Pero a pesar de eso, nosotros renegamos contra Dios. A pesar de ello, nosotros decimos que Dios no existe. A pesar de eso, nosotros decimos, Señor, ¿por qué tiene que pasarme esto? Y a pesar de eso, nosotros desconfiamos de Dios. Tú crees y oras, te postras y oras delante del Señor y le dices, Señor, bendíceme, y Dios no te bendice. ¿Por qué? Porque es imposible acercarse a Dios cuando nosotros desconfiamos de Él. Sin fe es imposible, dice Hebreos. Mis queridos hermanos, nosotros vivimos tal vez la realidad del pueblo de Israel. Nosotros vivimos en un mundo que tal vez estamos hoy en día dudando del Señor. Vivimos en los últimos días. La maldad ha crecido tanto, hermanos, que a veces ya hasta en nuestra propia casa hay maldad. Y uno se puede preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué hace Dios? ¿Existe el Señor? ¿Existe Dios? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Por qué tiene que sucederme esto a mí? ¿Por qué, mira, si esa persona es tan buena, por qué le tiene que pasar esto? Algún momento tú y yo vamos a entender el propósito de que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y tal vez no es ahora, sino más adelante. Pero vas a entender, Dios va encaminando tu vida. En el camino siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber problemas, dificultades, pero siempre el final es un final glorioso. Amén. Amén. Siempre el final, siempre va a ser el final, un final glorioso. Nuestra vida, a veces siempre digo, es como una película. Como es una película, inicia todo bonito, después el protagonista ya está a punto de morir, ¿no? Golpeado, maltratado allí, pero al final el protagonista sale feliz, ha logrado todo. Miremos nuestra vida como una película. Nosotros estamos en la mitad de la película, pero al final de la película siempre será feliz. En la Biblia, en la vida de Moisés, hay 2 episodios que menciona la historia de Moisés. 2 episodios. Uno, como Dios, a pesar de que Dios estaba presente, a pesar de que el Señor estaba allí constantemente, el pueblo de Israel desobedecía. Vamos a abrir nuestras Biblias. El libro de Éxodo, capítulo 17. 17:14. Éxodo 17:14. Mira cómo Dios hace las cosas, ¿no? La historia anterior es la historia del agua de la roca. Esta historia es interesante porque Dios saca agua de donde no hay agua. Saca agua de una roca, de algo imposible.
donde nuestra mente no puede entender lo que Dios hace, pero Dios es capaz de hacer milagros también en nuestras vidas. Dios hizo un milagro allí, no había agua, el pueblo se moría de sed, el sol estaba fuerte y la gente reclamaba el agua. Señor, Moisés, todos contra Moisés. ¿Tú te imaginas a Moisés cabezón allí? Millones de personas ahí, reclamándole a Moisés, gritando su nombre a Moisés. ¿Por qué nos sacaste de allá? ¿Por qué nos trajiste aquí a morirnos de sed? Y aquí el Señor le dice, mira, versículo 14, 17, 14. Dice, el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que se recuerde. Y dile a José que yo borraré por completo la memoria de Amalek. ¿Qué pasaba en este entonces? La historia es la historia de que saca Dios a través de Moisés agua de la roca. Pero a pesar de eso, el pueblo se rebelaba contra Moisés. El pueblo no quería obedecer a Dios. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Le dice, escribe esto en un libro para que se recuerde, para que no se olviden. Porque el pueblo de Israel, los milagros que él hacía, se olvidaban. Hoy hacía un milagro y el siguiente día se olvidaba. Hoy Dios los libraba de las manos del faraón, al siguiente día que se quejaban. Y nosotros vivimos en un mundo así, queridos hermanos. Lo tenemos todo ahora, pero de un momento a otro te das cuenta que tu mamá, tu papá, tu hijo tiene un cáncer terminal y tú te dices, no, Señor, ¿cómo es? Está tu familia todo bien, está en el hogar todo bien, pero mañana más tarde el esposo o la esposa se va con otro hombre o con otra mujer y tú te preguntas y dices, Señor, todos los sábados fui a la iglesia, fui a la semana de oración, fui a esto, mira, yo participo en el club de conquistadores, estoy aquí, estoy allá en la iglesia, devuelvo mis diezmos y te preguntas, ¿dónde estás? Nos olvidamos de lo que Dios hizo por ti. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Escribe esto para que el pueblo de Israel no se vuelva a olvidar. Pero hay otra historia. Éxodo capítulo 24. 24. Versículo, no vamos a leer todo ahí, dice la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés, sube y preséntate ante mí, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel deberán inclinarse a cierta distancia. Pero solo tú, dice, te acercarás a mí, que no se acerquen ellos, y que tampoco sube el pueblo con ustedes. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor, y todo el pueblo respondió a una sola voz. ¿Qué dijo? Acataremos todas las cosas que el Señor ha pronunciado. ¿Qué dicen sus versiones? Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Reconociendo, diciendo realmente Dios sí existe. Ahora sí, el mensaje vamos a recibirlo con gozo y alegría. Ahora sí, nosotros lo vamos a obedecer. Pero ¿qué dice más adelante? Y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, y por la mañana se levantó y al pie del monte construyó un altar y erigió 12 columnas, una para cada tribu de Israel. Luego envió a algunos jóvenes israelitas para que le ofrecieran al Señor holocaustos y becerros como sacrificio de paz. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, la otra mitad de la sangre la esparció sobre el altar. Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo, y ellos dijeron una vez más lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice? Haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Primero el Señor, dos historias, ¿no? Le dice, mira, ¿sabes qué? Escribe, porque esta gente se va a olvidar de lo que el Señor hace con ellos. Ahora el pueblo de Israel, la respuesta del pueblo de Israel estaba diciendo que vamos a hacer todo lo que Dios dice. ¿Y qué pasó allí? Moisés subió al monte de Sinaí. ¿Qué pasó después? Alegres, felices, bueno, vamos a estar allí.
Aarón se va a quedar aquí con ustedes. Cualquier cosa que suceda, consúltelo a él. Moisés se quedó arriba 40 días, 40 noches. Y cuando bajó, ¿qué encontró al pueblo? Cumplió lo que dice la palabra de Dios. Acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Obedeció al pueblo de Israel, las guardó como dijo, como respondió cuando Moisés se paró al frente y dijo, miren, todo esto es lo que Dios nos ha dicho. Ellos obedecieron eso, como ellos lo expresaron. No lo obedecieron. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos la Biblia aquí. Y Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, porque si yo les llamara a alguien para acá, que cuente su testimonio que Dios ha hecho maravillas en tu vida. Pero fácilmente nos olvidamos. Y tenemos aquí la Biblia, para que nos haga recordar lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y lo tenemos aquí, pero tal vez nos olvidamos de las promesas del Señor. Por eso es que muchas veces nosotros fallecemos. Por eso es que muchas veces nos damos por vencidos. Por eso es que muchas veces en la vida nosotros fácil nos desanimamos. Por eso es que en nuestra vida, cuando vienen problemas y dificultades, estamos dispuestos a alejarse de Dios antes de que ir más a acercarnos a Él. Por eso es que nosotros muchas veces en los problemas, en vez de acercarse y recordar las promesas del Señor, estamos dispuestos a olvidarnos de las promesas del Señor. Dios te ha creado como un propósito. Mira la historia de Moisés, ¿cómo fue su historia de él? Y piensa y di, realmente mi vida ¿cómo está ahora? ¿Has tenido momentos como la vida de Moisés? ¿Has vivido 40 años en el desierto? ¿Te has golpeado? ¿La vida te ha golpeado a ti? Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo quiero contarte una historia, un príncipe. El rey tenía su hijo, y su hijo había nacido en esta postura, ¿no? No podía enderezarse. Tenía su lomo doblado, como lisiado había nacido. Pero este rey siempre su sueño era que su hijo un día al menos caminara recto, ¿no? Algunos no nacemos, pero nos hacemos así, ¿no? Y Dios, y este rey, miren, trataba de alguna otra manera que su hijo caminara así, pero no caminó. No lograba caminar. Un día su padre muere. Y por ley el príncipe tenía que tomar el trono. ¿Sí o no? Cuando él toma el trono, él hace lo siguiente. Dice, llama a todos y le dice, yo quiero que me hagan una estatua de mi padre. Y que lo coloquen aquí en la sala, ¿no? Para que todos los días yo pueda levantar mi cabeza y mirar su rostro de mi padre. Y así fue. Todos lo obedecían, ahora era el rey. Construyeron la estatua de su padre y lo pusieron en la sala. Y cada día que él se levantaba, lo primero que hacía al levantarse, caminaba hacia la sala y tenía que levantarse y mirar hacia la estatua de su padre. Y todo el tiempo así, cada mañana, el tiempo pasó. Un día sin darse cuenta, este hombre ya no más caminaba así, sino caminaba ya derecho. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Porque estaba mirando a su padre. La vida de nosotros, queridos hermanos, siempre nosotros estamos caminando de esta manera como ese príncipe. Pero si tú y yo miramos a Cristo, siempre vamos a ser hijos e hijas de Dios que caminan conforme al corazón de Dios. Queridos hermanos, Dios quiere reflejar en tu vida su carácter y mostrar al mundo que tú y yo somos hijos de Dios.
Dios quiere mencionarte y decir, ¿sabes qué, hijo? Juan, María, Pablo, tú has nacido con un propósito. Tu vida no ha venido a este mundo por el azar. Tú tienes un propósito en tu vida. Y no importa si el camino se torna difícil. No importa si la vida te golpea. No importa si de repente tu vida tiene que sangrar en algunos momentos. Recuerda, tu vida tiene un propósito. Tú y yo fuimos creados con propósito. Quizás en esta noche hay alguien, ¿no? Hay alguien que está pasando por momentos difíciles. Quizás hay alguien que la vida le ha tratado mal. Que la vida le trató no como tú quisiste. Pero en esta noche quiere decir, levantar la cabeza y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a tomar esa decisión de conocerte a ti. Ayúdame a aceptar tus propósitos por encima de los míos, para que un día yo también pueda estar en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? ¿Cuántos quieren aceptar ese reto y decir, Señor, ayúdame a aceptar tus propósitos? ¿Saben? En la vida, nosotros por naturaleza somos orgullosos. Los problemas en el hogar a veces suscitan porque somos orgullosos. El ser humano siempre es orgulloso. Somos orgullosos. Nos es difícil aceptar la opinión del hermano. Las iglesias a veces viven separadas, divididas. ¿Por qué? Porque no aceptan la opinión del hermano, no aceptan la opinión del joven. Somos orgullosos. Hermanos, aceptemos la voluntad del Señor. El propósito que Dios tiene para ti es eterno. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es no vivir en esta tierra de pecado, manchada de pecado, que el gobernador ahorita es el diablo. Y le pertenecemos, antes de que nos entregamos a Cristo, le pertenecíamos al diablo. Pero Dios quiere, queridos hermanos, remoldear, enderezar el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos en esta noche queremos decir, Señor, ayúdame a aceptar tus propósitos? Ayúdanos a buscarte y a conocerte, a hacerte fiel. ¿Podemos ponerse de pie? Dios quiere hacer eso contigo, con cada uno de nosotros. Dios quiere hacer y moldearnos a cada uno de nosotros conforme a su imagen y semejanza. Por eso, queridos hermanos, no te limites a ver solamente una parte de tu vida. No te enfoques ahí, en ese momento que la vida te golpeó. Mira más allá. El Señor tiene un propósito especial para ti. Él tiene algo grandioso para ti. No es hoy, no es mañana, pero será en el futuro. Porque el futuro es un futuro glorioso. Vamos a orar en esta noche. Querido Padre,